Se esperaba, por supuesto, la reacción de los gremios a propósito del ingreso finalmente del proyecto de reforma a nuestro sistema de pensiones. Han mostrado molestia, se han mostrado en términos generales contrarios al alza en la cotización con cargo al empleador del 8,5%, en rigor es 7, hay un 1,5% que ya estaba. Los puntos porcentuales que contempla la reforma. ¿Qué se advierte? Que va a afectar gravemente sobre todo a las pequeñas empresas frente a esta postura que dijo la ministra Jara, que es una de las ministras que ha estado negociando junto al ministro Marcel, bueno, que es de toda justicia que los empleadores coticen como se hace en el resto del mundo. Estamos con Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, para abordar este tema. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Hola, Iván, ¿qué tal? Bien, partamos por lo primero, esta respuesta de la ministra Jara que les dice, en términos generales, a los empleadores, a las personas que generan trabajo, es totalmente justo que se pague como se paga en otras partes. Bueno, sí, la verdad es que es justo que se pague siempre y de hecho Chile tenía una tasa de cotización bastante más baja que el promedio, por lo tanto, en ese sentido es importante el que vayamos avanzando hacia eso. ¿Perdón? Le dan el punto a la ministra. Sin duda que es importante que se pague Ya. y el punto de fondo también es ver cómo esto va a afectar a la larga el empleo y las variables que uno quiere incentivar. Hoy día nosotros todavía tenemos una tasa de informalidad de arriba del 27%. Sí, está cercano al 30%, por ahí. Entonces, un poco menos. y eso sí está bastante disparado. Entonces, lo que nos preocupa son fundamentalmente el cómo se va implementando esto y quizás en considerar algunas propuestas que han habido dando vuelta, por ejemplo, el que esto sea diferenciado por tramos de ingresos. Normalmente las pequeñas empresas son las que pagan salarios más bajos. Sí, claro. Por lo tanto, existen algunas ideas de que a ese tipo de empresa o a ese tipo de rentas se le exija una cotización un poco menor, dado que ya también está la PGU ahí. O que dependiendo de la edad del trabajador, si el trabajador está más cerca de jubilarse, probablemente también se podría pensar Perdón, Jorge, en pero a renta más baja una gradualidad en la puesta en marcha de esta reforma significa también pensiones más bajas. Pero ahí tienes el componente solidario, o sea, tienes la PGU, tienes el componente solidario. Y el estudio que yo vi es que no le afecta tanto ese delta en la pensión final a esa renta más baja, no así a la renta más alta, porque es un tema de multiplicar. Ahora, nosotros estamos viendo, a propósito de la reacción que han tenido los empresarios en términos generales, este rechazo del alza de la cotización con cuenta al empleador de 8,5, en rigor es 7, no es 8,5 porque hay un 1,5 puntos porcentuales que ya se está pagando de parte del empleador. Primero, ¿es de justicia que el empleador, la empresa, sea parte de quienes aportan para que el trabajador tenga al final de su vida laboral una pensión un poco más normal de lo que estamos teniendo hoy día? Yo creo que, mira, es que yo creo que... Porque el Estado aporta el trabajador, falta del empleador. Claro, ahora hay que considerar de que a veces uno dice el que hace el cheque es el empleador, pero a la larga, ¿quién lo va a pagar? Quizás esto se puede traducir también a la larga en salario más bajo. ¿Por qué? Entonces, porque al final del día el costo de la mano de obra se le va a hacer más caro al empleador. Hoy día es más caro con esta reforma contratar a una persona. Sin duda, sin duda. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor no es que, porque no pueden bajar los salarios, porque tampoco se puede bajar los sueldos, pero a lo mejor va a haber menos alzas o menor capacidad del trabajador de negociar. Los salarios reales empiezan a reducirse en el tiempo. Pero también uno tiene que pensar que cuando el costo de la mano de obra se encarece, también uno empieza a pensar como empresario, como emprendedor, dice, bueno, ¿qué tanto me conviene seguir contratando gente? Entonces, esto sin duda que tiene un efecto en el empleo. Eso no hay duda. Ahora, ¿cómo mitigamos ese efecto? Porque es necesario de que la cotización aumente. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo hacemos que esa transición sea lo menos tortuosa posible para una empresa pequeña? Jorge, ¿ustedes como emprendedores se oponen al aumento de las cotizaciones con costa del empleador? La verdad es que... Porque en términos generales los gremios han manifestado su preocupación, su rechazo. Ustedes como emprendedores, ¿podemos hoy día decir, no, nosotros nos oponemos o están advirtiendo de los eventuales riesgos que esto significa, por ejemplo, que se encarezca la mano de obra, que se genere menos creación de empleo, que eventualmente los trabajadores vayan a tener menos alzas en sus sueldos en el tiempo? ¿O ustedes rechazan esta reforma? No, mira, no se trata de rechazarla, se trata de levantar puntos que son importantes. Ya, advertencias. Porque todos estamos de acuerdo de que las tasas de cotización en Chile eran bajas. Ya. Por lo tanto, había que llevarlo a esto. Yo creo que el punto de fondo también es a dónde se está yendo ese incremento. Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, estuvimos enfrascados en una discusión de que si era 3.3, 4.2, 6.0, 6.0, y de repente llegamos a 8.5 sin saber mucho entre gallo y medianoche. Pero el punto de fondo es a dónde se está yendo esa plata. Hoy día
o por lo menos hoy, un 4,5 está yendo a cuentas individuales Sí. y el resto está haciendo una forma de un préstamo que la verdad es que habiendo leído esto no me queda tan claro cuál va a ser, si es deuda pública, si no es deuda pública, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar. Se Todavía supone que yo al creo trabajador se le retorna ese 1,5, que es un préstamo del trabajador hacia el Estado en un máximo de 30 años y con todos los intereses que haya generado ese dinero, que va a ser utilizado por el Estado para mejorar las pensiones actuales. Claro, entonces la alternativa ahí, bueno, si el Estado necesita la plata, ¿por qué no emite deuda en vez de pedírsela a los trabajadores? Porque al final lo que estamos haciendo es de que el Estado está pasando el platillo y estamos todos obligados a poner ¿no es cierto?, una parte de... ¿Es un subsidio de los empleadores al Estado finalmente? Es que por eso, vuelvo a lo que te decía antes, en teoría sí, pero en la práctica eso te genera una serie de desincentivos en el futuro. Entonces hoy día, claro, si hoy día fuera esa medida, probablemente los empleadores absorberían prácticamente todo el impacto, pero después eso empieza a ajustarse. La economía siempre se ajusta cuando sube el costo de la mano de obra, a lo mejor se hace más atractivo el capital. Y eso así funciona la economía. Entonces, no mirarlo de esa manera probablemente es un error. Ahora, ¿ustedes ven alguna posibilidad, un riesgo, por ejemplo, de que aumente la informalidad? En el sentido de que si es más caro contratar a un trabajador porque va a haber que pagar cotizaciones más altas, a lo mejor es mejor negociar informalidad con el trabajador. ¿Existe ese riesgo? O sea, yo creo que siempre que sube el costo de mano de obra, siempre se genera un incentivo a la informalidad. Y eso es un problema. ¿Ustedes ven eso hoy día presente? Sin duda. O sea, por eso que yo lo que comentaba al principio, estas medidas tienen que ir acompañadas de incentivos para que eso no ocurra. ¿Incentivos como cuáles? Por ejemplo, la tasa de que cuando una persona cotiza, que no tiene lagunas, tiene un incentivo de tener, por ejemplo, una PGU diferenciada. Esos son cosas que parecen detalles, pero que a la larga te generan incentivos bien potentes. Porque muchas veces lo que ocurre hoy día es de que una persona haya o no haya cotizado, por las razones que sea. Puede haber sido que nunca tuvo un buen empleo, pero también puede ser de que trabajó en negro toda su vida, va a tener la misma PGU. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿es justo o no es justo? Y eso es un poco lo que nosotros vemos de que cuando uno hace estos anuncios, tiene que ver esa letra chica, cómo esto va a impactar en la informalidad. Porque al final del día, las razones, yo creo que hay dos grandes elefantes en la pieza que no se abordan necesariamente, que uno es las lagunas y la baja cotización o baja densidad de cotizaciones, y la otra es la edad de jubilación. Y hay un tercer elefante que también está en la habitación y del cual se habla poco, que son los bajos sueldos que se pagan en Chile. Claro. ¿Ustedes se hacen cargo de eso? O sea, nosotros como país tenemos una economía que está basada, entre otras cosas, en una mano de obra más bien barata. El nivel de sueldo en nuestro país no es un nivel de sueldo altos, es un nivel de sueldo bajos. Y yo creo que eso obedece a varias razones. Una puede ser... Pero primero, se hacen cargo de eso existe, o es sea, una realidad. hoy día los sueldos son bajos en Chile. O sea, sin embargo, hay que preguntarse por qué. Muchas veces puede ser porque no hay que comprarse un discurso de que, oye, porque los empresarios son abusadores. Aquí hay un tema profundo que es de productividad y educación, capital humano. ¿Hay baja productividad? Bajísima. La productividad en Chile no ha crecido nada en los últimos 20 años. Entonces, claro... ¿Hay falta de capacitación de la mano de obra? ¿Hay poca mano de obra cualificada en Chile? En Chile hoy día, para que te hagas una idea, hay 5 millones de personas que no han terminado el colegio, pudiendo terminarlo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cifras, la verdad es que es bien brutal el pensar de que esa gente va a poder sumarse a tener mejores empleos, a un mercado laboral más formal. Es muy difícil. Pienso hoy día que con todo este tsunami que es la inteligencia artificial, no sé si estamos preparados para eso. Entonces, son temas que son bastante profundos, que yo no sé si se están pensando o esto sencillamente es patear la pelota para adelante. Ahora, Jorge, ustedes como gremio, ustedes son emprendedores, ustedes como gremio han podido manifestar estas aprehensiones o estas advertencias, estos warnings a las autoridades, a los legisladores. ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Lo van a hacer? Porque ahora comienza el trabajo legislativo. Todo lo que hemos visto es un trabajo prelegislativo, acuerdo entre el gobierno y la oposición, y el proyecto se presenta. Comienza ahora su trámite. Sí, bueno, nosotros mantenemos un contacto permanente con la autoridad, particularmente con el ministro Marcel y el ministro Grau. Esos son nuestras contrapartes. Hemos tenido alguna reunión con la ministra Jara, pero la verdad ¿Han expresado estas aprehensiones? Sí. Nosotros, de hecho, hace un tiempo atrás presentamos un documento bastante detallado de medidas para combatir la informalidad. Porque al final del día, como decía recién, la informalidad es una de las causas
importantes de por qué tenemos bajas pensiones. Entonces, pero yo preguntaba específicamente por el proyecto de reforma de pensiones. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar con la autoridad para decirle, mire, si se aumenta esta cotización a 8,5 puntos porcentuales con costa al empleador, probablemente va a pasar lo que tú describes? Eso no lo han podido hacer. Hoy día, Iván, de hecho, esto es una noticia en desarrollo, por lo tanto, hoy día nosotros estamos revisando, tratando de entender esta nueva propuesta y sin duda que vamos a plantear los puntos que queremos plantear. Ahora, Jorge, en términos generales, cuando se han anunciado algunas de las medidas que se han puesto en marcha en el último tiempo en materia laboral, estoy pensando, por ejemplo, en el aumento del sueldo mínimo de 500.000 pesos, el proyecto de ley de las 40 horas, el proyecto de ley que concilia la vida familiar con la vida laboral, en términos generales, sobre todo estoy pensando en el proyecto de ley de 40 horas, la reacción del empresariado, sobre todo el gran empresariado, más que los pequeños y los medianos, fue prácticamente apocalíptico. Se implementaban las 40 horas y esto era la debacle de la economía. Se está implementando de manera gradual y no ha ocurrido esa debacle. También pasó un poco con el proyecto que de alguna manera regula o trata de conciliar la vida familiar con la vida laboral, que si hay que priorizar a las personas que son cuidadoras, etcétera, iba a haber competencia dentro de los trabajadores de la empresa y que también iba a tener resultados adversos, y en la práctica no ha ocurrido. En rigor, empresa a regir ahora en este periodo de vacaciones aquello. ¿No hay miradas un poco alarmistas antes de ver los efectos prácticos de estas medidas? Mira, yo creo que en el caso de las 40 horas, recuerda que esto fue finalmente un acuerdo que se negoció entre la CUT, la CPC, y de hecho los que quedamos fuera de esa discusión fueron las empresas más chicas, porque en ese momento ya había muchas empresas grandes que ya tenían las 40 horas. Pero cuando tú veías cómo esa medida iba a impactar, por ejemplo, a alguien que tenía un restaurante o alguien que tenía un centro de eventos, ahí es donde se empezaba a ver que de verdad este tipo de cosas tienen un impacto en sectores que no necesariamente lo visibilizan. Jorge, perdón, pero hay impactos que sean medibles, por ejemplo, la implementación de las 40 horas de manera gradual, como se está haciendo, ¿ha generado quiebra, ha generado cierres que uno pueda asignarlos a eso en lo particular? Mira, ¿O significa un esfuerzo mayor de parte de los empresarios y decir, sabe qué, ya está bien, 40 horas, contrato un nuevo turno para hacer este trabajo, o los hago trabajar menos? Yo creo, la pregunta es si hay efectos concretos o es solamente la advertencia. Yo creo que hoy día todavía es muy temprano para poder extrapolar consecuencias de largo plazo. Pero sí uno se encuentra con situaciones que a lo mejor, claro, son anecdóticas, pero uno las va sumando. La otra vez yendo a un café, que el tipo estaba cerrando a las 5 de la tarde en un lugar de oficina. Un café a las 5, ya, mala hora para cerrar. Le digo, ¿por qué estáis cerrando a esta hora? Porque se me acaban los turnos y no me da de las 5 en adelante para poder contratar otro turno. Pero si tiene venta después de las 5, tiene... Pero es que, claro, pero o no se ajustan los costos. No le renta el tener más gente, porque al final en una cafetería tienes que tener, no es una persona, vas a tener que tener 4 o 5 personas atendiendo. Claro. Y la verdad es que me dice, mira, hoy día no lo puedo hacer. Y muchas veces no encuentro gente tampoco, que es lo otro. Acuérdate que hoy día tenemos un tema grande con el tema de la inmigración. Y me decían, yo no encuentro gente para trabajar ahora. Entonces, el efecto del largo plazo hoy día todavía nosotros lo estamos viviendo. Yo creo que las empresas se han podido ir ajustando algunas. Ahora, en ese sentido, y entendiendo que muchas de estas medidas son graduales, los 500.000 pesos, claro, es una barrera psicológica y ha seguido aumentando, y en términos generales también ha habido reticencia. Los pequeños y medianos empresarios dijeron, muchas de nuestras empresas no van a poder pagar este sueldo, y se ha pagado finalmente, se ha podido hacer. Con las 40 horas gradualmente también se ha podido hacer, con las dificultades que pueden ser anecdóticas, se suma una anécdota con otra, pero ha seguido funcionando y se han mejorado las condiciones de vida de los trabajadores. Yo no sé si ustedes perciben que había una sensación de malestar muy grande con las pensiones en el nivel que estaban, y esto de alguna manera es una respuesta no solo para calmar ese malestar, sino por un tema de justicia social. O sea, una persona que trabaja toda su vida laboral, 30 años, y termina recibiendo una pensión de 200 lucas, es muy indigno. No, sin duda. Es muy indigno. Entonces, si no se hace hoy día, probablemente genere condiciones para un malestar nuevamente, y llevamos más de una década en esto. No, sí, estas son reformas que son necesarias, así como se habla de la ley de Salacuna, por ejemplo, que lleva 20 años dándose vuelta. La reforma de pensiones es absolutamente indispensable. El punto es cómo lo estás haciendo, porque el gobierno normalmente, el discurso del gobierno fue: yo quiero mejorar las pensiones hoy. Sí. Ahora, bueno, para eso el préstamo, este 1,5 puntos porcentuales. Claro, entonces uno dice, bueno, si se quieren mejorar hoy, pensemos si es que con este préstamo de verdad estamos logrando, ¿qué otros efectos va a generar ese préstamo
versus a lo mejor pensar en financiar con impuestos generales. Y no tocar necesariamente Aumentar impuestos. con impuestos Es que eso sí que genera reticencia. O sea, cada vez que el gobierno habla de reforma tributaria, hasta ahí se acaba la conversación. Entonces, yo no sé si los empresarios, no quiero decir ustedes en lo particular como emprendedores, no sé si los empresarios habrían estado más llanos a ver, aceptar e implementar una reforma de pensiones que le digan vamos a aumentar las pensiones vía impuestos, como se hace, por ejemplo, en países como Alemania. O sea, ahí sí que habría habido una queja generalizada. Es que mira, al final cualquier ¿Cómo, medida... ¿Cómo le das el gusto a todo el mundo? No, O sea, es que eso no, Ya. el gusto a todo el mundo no existe, pero sí es importante entender que cuando uno financia algo, que ojalá distorsione lo menos posible otras cosas. sí. Entonces, en el caso de financiar las pensiones actuales ya sea con deuda pública o mayor impuesto, es distinto a estarle pidiendo a los trabajadores que estén poniendo plata todos los años para financiar algo hoy. Entonces, es ahí donde nosotros muchas veces hacemos el llamado a decir, oye, ojo, ¿con qué otras consecuencias va a generar esto? Estamos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones hoy. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué herramienta se hace? Ya, Esa es la preocupación. Jorge, y si uno pudiera, de todo lo que ustedes han señalado, si uno pudiera ver cuáles son los efectos, los positivos ya lo sabemos, en términos generales no hay todavía un número muy duro al respecto consolidado, hay que ver el detalle, la tramitación y cómo va a salir el proyecto, pero en términos generales se estima que puede subir entre un 14 y más o menos un 30% las pensiones. En el más optimista de los casos, la elevaría de los 218 promedio que hay hoy día a algo más allá de los 300.000 pesos, 350 dicen algunos, 370 dicen otros. Esos son los efectos positivos. Los efectos negativos para el impacto en la economía, ¿cuáles son según ustedes? ¿Y de qué manera se podría haber hecho distinto? Bueno, te insisto, yo creo que la necesidad de mejorar las pensiones hoy, yo creo que no hay un consenso absoluto, o sea, no es posible. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Okay. El tema es cómo, porque cuando uno piensa que se va a subir la cotización, que es gradual, ¿no es cierto?, en 9 años, pero lo estamos haciendo vía entregarle más recursos al Estado vía este préstamo, que al final no sabemos si es deuda, no es deuda, si se va a registrar. Hay todo un tema, además, justo lo veía ahora, de si esto se puede registrar como deuda pública o no y si eso puede afectar los ratings del país, digamos, como riesgo país. La calificadora de riesgo. Claro, exactamente. Entonces, el punto de fondo es cómo tú financias una necesidad que tienes hoy. Y lo más razonable, por lo menos en nuestra opinión, es de que esto se financie con algún instrumento que no le toque las pensiones a los futuros pensionados, que es lo que hoy día estamos viendo cuando se sube la cotización, pero parte de esa cotización va a cuentas individuales y las otras hay que estarlas poniendo al Sobre ese Estado. punto, Jorge, lo que ha explicado el gobierno es que no les afectaría, muy por el contrario. De hecho, todos los puntos adicionales de cotización con costa al trabajador, salvo ese 1% que va al factor tabla, los 6 puntos van a las cuentas de capitalización individual. 4,5 van de inmediato y el otro 1,5 va en un tope de 30 años, pero también vuelve a la cuenta individual del trabajador. Es plata que va a su cuenta. En 30 años y 30 años tope y con Sí. los intereses y reajustes respectivos. Sí. Ahora, ojo que ahí... O sea, en ese sentido, perdón, la oposición logró imponer su criterio de que todo lo que se cotice de manera adicional va a ser con cargo al trabajador, pero a la cuenta de capitalización individual. Sí, pero ¿cuándo empieza a entrar? Porque la cotización adicional esa no va a la cuenta individual hasta un buen tiempo más. Y lo otro que también es importante considerar que, por ejemplo, alguien que parte hoy día cotizando, Sí. un cabro de 25 años, 20 Está años, entrando al mundo laboral. claro, él va a tener una baja de rentabilidad porque a lo mejor se habría ido el fondo A. El fondo A tiene una inversión bastante baja en este tipo de instrumentos. Este va a ser un instrumento que le va a rentar poco y ojalá que poco, no poco y nada. Eso tiene un impacto también en las pensiones de la gente que está entrando hoy día al mercado laboral. Entonces, lo que te decía es que es importante hacerle ese doble clic a todas estas cosas. A lo mejor no puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, estoy consciente que esto va a tener un efecto en las pensiones de la generación que está ahora, la generación beta, alfa, no me acuerdo cómo se llama. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero pongámonos de acuerdo, sepamos de que va a pasar eso. Pero no nos hagamos los lesos con patear la pelota para adelante y bueno, serán otro gobierno en 4 o 20 años más que resuelva. Jorge, antes que se nos vaya el tiempo, estamos de acuerdo en que era una reforma necesaria, ustedes tampoco, estamos de acuerdo en que ustedes no se oponen al proyecto. En términos generales, ¿este es un buen o un mal proyecto por lo que se conoce hasta ahora? Noticia en desarrollo, como te dije al principio. Yo creo que los titulares
nosotros destacamos de que haya podido haber un diálogo y se hayan puesto de acuerdo. Estamos alineando la tasa de cotización con lo que es la OCDE que nos gusta tanto comparar, ¿no? Pero el diablo está en los detalles. O sea, yo creo que es importante empezar a mirar este tipo de bajadas en los próximos días o semanas, porque hoy día estamos todos más o menos tratando de digerir algo que son 200 páginas, pero es importante ver ese detalle, porque yo creo que es importante que nos hayamos logrado poner de acuerdo, pese a que algunos sectores dicen, bueno, no pudimos votar a las AFP porque no teníamos mayoría. Ojalá que ese no sea el discurso, porque quiere decir que cuando haya mayoría a lo mejor se vuelve a tratar de echar abajo el sistema, que yo creo que no es lo que estamos buscando. Bien, pues Jorge, te quiero dar las gracias por haber estado junto a nosotros acá en el canal 24 Horas. Muy amable. Muchas gracias. Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile.